Cena de acción de gracias. Mi tía preguntó a qué me dedico. Mamá interrumpió. Solo salta entre trabajos, nada serio. Todos se rieron. Salí un momento. 5 minutos después, el teléfono de mamá no paraba. La salsa de arándanos daba su tercera vuelta por la mesa, sin llegar a mí, mientras mi madre les contaba a todos sobre su último ascenso. Otra vez. Ya había oído esa historia 4 veces, pero la tía Michelle asentía con la cabeza como si acabara de descubrir el sentido de la vida. Vicepresidenta adjunta de Operaciones Regionales, anunció mi madre enderezándose en la silla. 32 años en la misma empresa. A eso se le llama dedicación. Eso se llama dedicación. Me miró. Ese tipo de mirada que lo dice todo sin palabras. El tipo de mirada que he recibido toda mi vida. La abuela Rose pasó la fuente con el pavo. Qué bendición que estemos todos juntos. Melissa, querida, sírvete. Estás muy delgada. Soy Melissa. La decepción que parecía delgada porque había trabajado 18 horas al día durante los últimos 3 meses, cerrando acuerdos que hacían que el sueldo de mi madre pareciera calderilla, pero nadie lo sabía, nadie preguntaba. Melissa siempre ha sido exigente con la comida, intervino mi padre como si todavía tuviera 7 años. ¿Recordáis que no comía nada verde? Tenía 31 años. Comía muchas verduras, incluido el dinero. El comedor estaba abarrotado. El tío Tom y la tía Michelle, mi prima Sara y su marido Brad, la abuela Rose a la cabecera de la mesa donde antes se sentaba el abuelo, antes de sufrir un derrame cerebral. Mi hermano menor, Derek, sonreía a su copa de vino como si supiera algo que yo no sabía. Día de acción de gracias en casa de los Hartwell. Un cuadro de Norman Rockwell, si Norman Rockwell pintara la ira reprimida y la agresividad pasiva. Bueno, Melissa, dijo la tía Michelle, dejando el tenedor con verdadero interés. No la había visto en casi 3 años. La última vez fue en la boda de Derek, donde mi madre se pasó toda la recepción hablando a la gente del trabajo de Derek como ingeniero en Boeing. ¿A qué te dedicas ahora? Lo último que supe es que hacías algo relacionado con los ordenadores. Por fin, alguien que realmente se interesa por mi vida. Abrí la boca. Ay, solo va de aquí para allá, la interrumpió mi madre haciendo un gesto con la mano como si espantara una mosca. Ya sabes cómo es. No puede decidirse por nada. Estos jóvenes y sus cambios constantes de trabajo. La mesa se echó a reír, de verdad se echó a reír. La tía Michelle negó con la cabeza, con esa mirada compasiva que tienen las personas cuando se enteran de que alguien tiene una enfermedad crónica. Debe de ser muy estresante no tener nunca estabilidad. Los millennials, dijo mi prima Sara como si acabara de resolver el problema del hambre en el mundo. Era 2 años menor que yo. Simplemente no pueden comprometerse con nada. Recuerdo cuando Melissa trabajaba en esa startup, añadió mi padre con voz llena de preocupación. Horas interminables por un sueldo mísero. Siempre le decía que solicitara trabajo en la empresa de Linda. Tienen unas prestaciones estupendas. Linda es mi madre. Todos la llamaban Linda excepto Derek y yo. Los beneficios no importan cuando no puedes mantener un trabajo el tiempo suficiente para aprovecharlos, dijo Derek. Su sonrisa se convirtió en una sonrisa completa. ¿Cómo estás ahora, Mel? ¿Tu quinto trabajo en 2 años? ¿El quinto contrato de consultoría? Con empresas cuyos nombres estaban en boca de todos, ganando en un mes más de lo que Derek ganaba en 6. Pero sí, llamémoslo saltar de trabajo en trabajo. Brad, el marido de Sara, intervino. Mi hermana era igual, no podía quedarse en nada. Al final tuvo que volver a vivir con sus padres a los 35 años. Ahora todos me miraban, caras preocupadas, caras compasivas, la cara de mi madre que no estaba ni preocupada ni compasiva sino satisfecha, como si acabara de demostrar la tesis que había intentado transmitir toda mi vida. Dejé el tenedor con cuidado,
como cuando se deja algo frágil que en realidad se quiere tirar contra la pared. Lo siento, dije, alejándome de la mesa. Tengo que hacer una llamada. Papá frunció el ceño. ¿Durante la cena? Melissa, eso es de mala educación. Es importante. ¿Más importante que la familia?, preguntó mamá. Había un tono en su voz, el mismo que me hacía querer desaparecer cuando tenía 12 años. Sí, dije simplemente. De verdad, sí. Salí del comedor, pasé por la cocina donde se enfriaba el pastel y entré en el despacho de mi madre, la habitación donde guardaba todos sus premios y certificados. Vicepresidenta adjunta de Operaciones Regionales, 32 años de servicio. Trabajadora del barrio, 1997. Saqué el teléfono y llamé a Jessica Chen. Contestó a la primera llamada. Melissa, feliz día de Acción de Gracias. Jess, ¿te acuerdas de ese artículo que querías publicar? Jessica era editora senior en la revista Tech Forward. Llevábamos semanas discutiendo el artículo. Quería hacer un reportaje extenso, yo dudaba. Demasiada publicidad, demasiada atención. 30 menores de 30 que están cambiando la consultoría. Su voz se animó. ¿Has cambiado de opinión? Quiero que se publique esta noche. Hoy, Melissa, hoy es Acción de Gracias. Sé qué día es hoy. ¿Puedes hacerlo o no? Breve pausa. Oí cómo pensaba. El artículo lleva listo unas semanas. Solo necesito tu aprobación final de las fotos y las citas. La tienes. Publica todo. Y Jess, ¿quieres asegurarte de que se publique en todas las redes sociales? LinkedIn, Twitter, en todas partes. Es muy repentino. ¿Qué ha pasado? Miré el muro de logros de mi madre. 32 años de juego seguro, cumpliendo las normas, siendo exactamente como ellos querían que fuera. Digamos que ya no tengo intención de ser paciente, dije. 20 minutos. Eso es lo que le llevó a Jessica para hacer su magia. Me quedé en la oficina de mi madre mirando el teléfono, esperando a que empezaran a aparecer las notificaciones. El artículo se publicó a las 19:47. A las 19:52, mi LinkedIn estaba repleto de notificaciones. Saludos de antiguos profesores, clientes elogiando mi trabajo. Los líderes del sector compartían el artículo. El algoritmo lo absorbía todo. A las 19:55 empezaron las llamadas telefónicas. Lo oí desde la oficina de mi madre. Murmullos de sorpresa en el comedor. Sonó el teléfono de alguien, luego otro y otro más. Me giré lentamente, les di tiempo para que lo entendieran. Cuando entré en el comedor, la escena había cambiado por completo. Todos miraban sus teléfonos. El tío Tom, la tía Michelle, incluso la abuela Rose se había puesto sus gafas de lectura y entrecerraba los ojos para mirar la pantalla de Sara. El teléfono de mi madre estaba boca abajo sobre la mesa, pero brillaba como un árbol de Navidad. Zumbido, zumbido, zumbido. ¿Qué pasa?, preguntó papá, mirando a su alrededor desconcertado. ¿Por qué están todos mirando sus teléfonos? Papá, dijo Derek con una extraña voz inexpresiva. Tienes que ver esto. Le tendió su teléfono, papá lo cogió. Empezó a leer. Sus ojos se agrandaron. Linda, dijo en voz baja. Linda, mira esto. Mamá cogió el teléfono irritada. Que es tan importante que todos han dejado de comer. Se quedó paralizada. Observé su rostro. Observé cómo pasaba cíclicamente por la confusión, luego el reconocimiento, luego el shock, luego algo más, algo que nunca había visto antes, la comprensión de que había metido la pata. El título del artículo era perfecto, 30 antes de los 30, como una consultora cambió la selección de personal en la industria tecnológica mientras la industria no miraba. El subtítulo era aún mejor. El enfoque poco convencional de Melissa Hartwell hacia la consultoría freelance le ha reportado contratos de 7 cifras y ha cambiado la forma en que las empresas de la lista Fortune 500 piensan sobre la búsqueda de talento.
Había una foto mía en una conferencia en Singapur, otra en la que aparecía hablando ante una sala llena de ejecutivos, comentarios de directores generales, un desglose de mi lista de clientes que se leía como un quién es quién entre los gigantes tecnológicos. Y las cifras de ingresos, esas hermosas e irrefutables cifras de ingresos, 2,3 millones de dólares en honorarios de consultoría en los últimos 18 meses. Se hizo un silencio total en la mesa. Mamá se quedó mirando fijamente su teléfono. Su rostro palideció. 2,5 millones, dijo lentamente la tía Michelle. Melissa, ¿es verdad? Sí. ¿Has ganado 2 millones de dólares? 2,5. Y eso solo en el último año y medio. El tío Tom silbó. Eso es más que... Se detuvo. Miró a mamá. No terminó la frase, pero todos lo sabíamos. Era más de lo que mamá había ganado en 5 años. Quizás en 6. Derek dejó de sonreír. Leía el artículo en su teléfono, desplazándose por él, y su expresión se volvía más sombría con cada párrafo. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó papá. Lo miré de verdad. ¿Decir qué? ¿Que saltaba de un trabajo a otro? ¿Que no podía quedarme en nada? ¿Que simplemente iba de un lado a otro? Él se estremeció. Intenté decírselo, continué, con voz tranquila, varias veces, pero cada vez que mencionaba mi trabajo, mamá cambiaba de tema, o hacía un comentario sobre la estabilidad, o me comparaba con Derek y su trabajo de verdad. No es justo, comenzó mi madre. ¿Acaso? Me volví hacia ella. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi trabajo? ¿De verdad me preguntaste y no solo hiciste suposiciones? Abrió la boca, la cerró, sin respuesta. Te diré cuándo nunca, ni una sola vez en los 3 años que llevo haciendo esto. Decidiste que lo que hago no es un trabajo de verdad y nunca comprobaste si tenías razón. Estábamos preocupados, dijo mi madre con voz defensiva. Todos esos trabajos diferentes, sin estabilidad, no eran trabajos, eran contratos con Google, con Microsoft, con Amazon, con todas las grandes empresas tecnológicas que se te ocurran. Yo estaba construyendo algo mientras tú le decías a todo el mundo que era una fracasada. Mi prima Sara estaba mirando su teléfono. El artículo dice que vas a dar una charla en una conferencia tecnológica el mes que viene en Londres. Sí, me pagan $50,000 más gastos. ¿50,000? Los ojos de Sara se agrandaron. ¿Por una sola charla? Sí, se llama valor, algo que intenté explicarles a todos ustedes, pero estaban demasiado ocupados riéndose de mi inestabilidad. Brad parecía atónito. Dijiste que apenas llegaba a fin de mes. Miró a mamá. Mamá se puso aún más pálida. Tenía que llenar el silencio, murmuró, llenándolo con mentiras. Me incliné hacia adelante. ¿Les dijiste a todos que apenas llegaba a fin de mes? Cuando soy propietaria de una casa, cuando dirijo un negocio de varios millones de dólares. No lo sabía. No quería saberlo. Hay una gran diferencia. La abuela Rose se quitó las gafas. Melissa, querida, es impresionante. ¿Por qué lo mantuviste en secreto? No lo mantuve en secreto, abuela. Intenté compartirlo, pero cada vez que sacaba el tema de mi trabajo, mamá me interrumpía o cambiaba de tema o hacía que pareciera que no era importante. Eso no es cierto, dijo mamá, pero su voz era débil. Ah, ¿no? Saqué el teléfono. El pasado Navidad mencioné que estaba trabajando con Amazon en un proyecto de contratación. ¿Sabes lo que dijiste? Nada. Dijiste, qué bonito, Derek acaba de recibir una bonificación de $10,000. Literalmente rechazaste un contrato de $1,000,000 para presumir de la bonificación de Derek. Derek bajó la mirada hacia su plato. Yo no, intervino mi madre. No sabía que era $1,000,000. ¿Por qué no preguntaste?
Nunca preguntas. Simplemente das cosas por sentado. Das por sentado que soy un fracasado. Das por sentado que tengo dificultades. Supones que Derek es mejor que yo porque tiene un trabajo normal y lleva traje al trabajo. Solo quería que estuvieras a salvo, murmuró mamá. No, querías que fuera como tú, que trabajara en el mismo sitio durante 30 años, que nunca arriesgara, que nunca destacara. Pero yo no soy así, y en lugar de celebrarlo me avergonzabas por ello. La mesa quedó en completo silencio. El tío Tom carraspeó. Melissa, tu madre te quiere, solo que... Es una forma extraña de demostrarlo, la interrumpí, pasando años negando mi valor. Nunca he negado tu valor, dijo mi madre con la voz temblorosa. Tú lo has hecho, cada año, con cada comparación con Derek, con cada comentario sobre mi inestabilidad, cada vez que le contabas a desconocidos los logros de Derek, pero no mencionabas nada sobre mí. Eso no es justo. La vida no es justa, mamá. Pero ¿sabes qué? No he venido aquí hoy esperando justicia. He venido porque es acción de gracias y la abuela quería que la familia estuviera junta. Pero, ¿sabéis qué? Todos vosotros lo habéis hecho tan fácil. Gracias por recordarme por qué me mantengo alejada. Me levanté. Melissa, espera, comenzó papá. No he terminado de esperar. He pasado años esperando a que alguno de vosotros me viera de verdad, y esta noche por fin me habéis visto. Pero ya es demasiado tarde. No te vayas, susurró mamá. ¿Por qué debería quedarme? ¿Para que podáis hacer más suposiciones sobre mi vida? ¿Para seguir sintiéndome pequeña? Llegué a la puerta del comedor, me di la vuelta. El artículo tiene una sección sobre la familia, sobre cómo construí mi carrera sin apoyo. Jessica quería eliminarlo. Dijo que era demasiado personal. Le dije que lo dejara, porque es la verdad, y ahora todo el mundo lo sabe. El teléfono de mi madre volvió a sonar, y otra vez, y otra vez. Mensajes de sus colegas, de sus amigos, de gente que había leído el artículo, gente que había visto su nombre, que la había visto hablar de mí en público, que había visto las cifras, que había hecho los cálculos. ¿Me voy?, dije. Disfrutad del resto de la cena. Llegué a mi coche mientras ellos seguían sentados en un silencio atónito. Me puse al volante. Inspiré. Exhalé. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes en LinkedIn, correos electrónicos, mensajes de texto, compañeros de trabajo, clientes, periodistas que querían seguir la historia. Roberts me envió un mensaje. ¿Lo hiciste en acción de gracias? Perfecto. Hablemos el lunes sobre la ampliación de tus responsabilidades y sobre el ascenso. Sonreí, arranqué el coche y entonces empezaron las llamadas telefónicas. Primero mi padre, rechacé la llamada, luego Derek, rechacé la llamada. Luego un número que no reconocí. Respondí. Melissa Hartwell, una voz masculina, profesional. ¿Sí? Soy Jonathan Kennedy de Venture Capital Group. Acabo de leer su artículo. Necesito hablar con usted sobre financiación. Su modelo de negocio es justo lo que estamos buscando. No necesito financiación, dije. Pero gracias. ¿Ni siquiera quiere escuchar la propuesta? Lo pensé. Envíeme un correo electrónico, lo revisaré el lunes. Lo haré. Y Melissa, enhorabuena. Lo que ha construido es impresionante. Gracias. Colgué. El teléfono volvió a sonar. Era el número de mi madre. Lo miré, lo vi sonar y sonar y sonar. Por fin dejó de sonar. Un segundo después recibí un mensaje de texto. Por favor, llámame. Tenemos que hablar. Luego otro más. Lo siento, no lo entendía. Y otro más. Estoy orgullosa de ti. Siempre lo he estado. Me quedé mirando fijamente ese último mensaje. Sentí como la ira subía por mi pecho. Siempre he estado orgullosa. Mentira. Una gran mentira. Si hubiera estado orgullosa, lo habría dicho. Lo habría demostrado.
No habría pasado años menospreciando mi elección. Escribí una respuesta. No, mamá, no lo estabas, pero ahora tendrás que vivir con ello. Lo envié. Apagué el sonido del teléfono. Me fui a casa. Mi apartamento estaba en silencio, limpio, mío. Me serví una copa de vino, me senté en el sofá, miré mi portátil. El artículo seguía ganando impulso, miles de reposts, cientos de comentarios, la gente compartía sus propias historias sobre cómo sus familias no creían en ellos, sobre cómo les demostraron que se equivocaban. Un comentario destacaba: mi madre me dijo que estaba desperdiciando mi vida cuando dejé mi trabajo en una empresa para montar mi propio negocio. Han pasado 5 años, he creado una empresa valorada en 8 millones. Ella todavía no lo reconoce. Tu historia me ha hecho sentir menos sola. Gracias. Sonreí. Le di a me gusta al comentario. Eso era la razón por la que me atreví a publicar el artículo, no para demostrar que mi madre estaba equivocada, aunque eso fue una agradable ventaja, sino para mostrar a los demás que es posible, que puedes construir algo increíble incluso cuando las personas más cercanas a ti no creen en ti. Especialmente entonces, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Jessica. ¿Has visto las cifras? El artículo está teniendo una respuesta increíble. Ya hemos recibido docenas de solicitudes de otros medios de comunicación que quieren seguirlo. ¿Cómo te sientes? Escribí mi respuesta. Liberada. Y era cierto. A la mañana siguiente me desperté con 300 mensajes nuevos en LinkedIn, 5 propuestas de colaboración, 12 solicitudes de entrevista y un correo electrónico que destacaba entre los demás. Era del director ejecutivo de una empresa tecnológica de la lista Fortune 100. Asunto: hablemos de una colaboración. Lo abrí. Melissa, acabo de leer sobre tu trabajo. Necesitamos a alguien como tú para liderar nuestra iniciativa de contratación. Quedemos la semana que viene. Dime tu precio. Sonreí. Escribí la respuesta. Estaré encantada de hablar. Mi tarifa es de 7 cifras. Si no es un problema, continuemos con esta conversación. Lo envié. 5 minutos después llegó la respuesta. No hay problema. Mi asistente se pondrá en contacto con usted para concertar una reunión. Dejé el teléfono, miré al techo. Día de Acción de Gracias, el día en que finalmente dejé de esperar la aprobación de mi familia, el día en que les demostré y a mí misma que valía la pena. Fue la mejor fiesta que jamás había tenido. El mes siguiente fue una locura. Invitaciones a entrevistas, ofertas de colaboración, editores que querían publicar un libro, organizadores de eventos que querían que diera una charla. Dije sí a las mejores oportunidades, no al resto, de forma selectiva a propósito. Mi madre intentó ponerse en contacto conmigo 7 veces. Correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz. Las ignoré todas. Derek me envió un mensaje de texto. ¿Podemos hablar? Le respondí no. Mi padre me llamó una vez. Le dejé dejar un mensaje de voz. Melissa, sé que estás enfadada y tienes derecho a estarlo, pero eres su madre. Ella no lo sabía, no lo entendía. Ninguno de nosotros lo entendía. Por favor, danos una oportunidad para arreglarlo. Borré el mensaje. 6 semanas después del Día de Acción de Gracias, el valor de mi negocio se había triplicado. Los contratos que cerraba eran más grandes. Las tarifas que cobraba eran más altas. Mi marca se había vuelto tan fuerte que no necesitaba buscar clientes. Ellos me encontraban a mí. Contraté a una asistente, luego a una gestora de proyectos, después a otros 2 consultores. No éramos una empresa, todavía no, pero éramos algo que estaba creciendo. En diciembre me invitaron a hablar en una cumbre tecnológica en Londres. La ponencia principal, 10,000 asistentes. Dije que sí. El tema: construir contra las expectativas.
Estaba escribiendo mi discurso en casa, en mi apartamento, tomando café a las 2 de la madrugada cuando llamaron a la puerta. Me acerqué a la mirilla. Era mi madre. Di un paso atrás. Mi corazón latía con fuerza. Volvió a llamar. Melissa, sé que estás ahí, por favor. Necesito hablar contigo. Me quedé allí 5 minutos. Sin moverme, finalmente volvió a hablar. Me quedaré aquí hasta que abras la puerta. No me voy, no puedo irme. No después de lo que hice. 5 minutos más. Luego abrí la puerta. Se veía horrible, como si hubiera envejecido 10 años. Tenía los ojos rojos. ¿Qué quieres? Mi voz era fría, perdón. ¿De verdad? Te lo mereces. Siempre te lo has merecido. Es un poco tarde para eso. Lo sé que es tarde, pero tengo que intentarlo. Se secó los ojos. ¿Puedo entrar? Dudé. Por favor, susurró. Di un paso atrás. La dejé entrar. Nos sentamos en mi salón. Incómodo, el silencio entre nosotras era denso. Tu apartamento es precioso, dijo mi madre mirando a su alrededor. Gracias. Lo has hecho todo tú sola. Sí, no lo sabía, ¿no? Su voz se quebró. No entendía lo que estabas construyendo porque no preguntaste. ¿Tienes razón? No pregunté. Supuse. Y mis suposiciones eran terriblemente erróneas. Esperé. La dejé continuar. Cuando vi ese artículo, dijo mi madre, me sentí tan pequeña, tan estúpida. Pasé años diciéndole a la gente que estabas luchando, cuando en realidad estabas construyendo un imperio, te avergoncé en público, minimicé tus logros y lo hice porque se detuvo, respiró hondo, porque estaba envidiosa. Eso me tomó por sorpresa. ¿Envidiosa? Sí. Me miró a los ojos. Tuviste el valor de hacer lo que yo nunca tuve el valor de hacer, arriesgarte, seguir tu propio camino. Pasé 32 años en un trabajo que odiaba, subiendo escalones que no me interesaban, por una seguridad que no me hacía feliz. Y entonces llegaste tú y simplemente no lo hiciste. Elegiste la felicidad. No podía perdonarte por eso. Me quedé callada. Y cuando vi tu éxito, continuó. Me hizo enfrentarme a cada elección que había tomado, a cada oportunidad que no había aprovechado, a cada vez que había jugado sobre seguro cuando podría haber arriesgado. Fuiste un espejo que me mostró todo lo que podría haber sido y te odié por ello. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero no te odio. Nunca te odié. Te quería tanto que me daba miedo porque eras tan valiente, tan brillante, tan grande que superabas todo lo que yo podía comprender. Y en lugar de celebrarlo, intenté hacerte más pequeña porque ser testigo de tu grandeza significaba reconocer mi propia mediocridad. Se cubrió el rostro con las manos, sollozó. Soy una madre horrible, la peor madre, y no espero que me perdones, pero tenía que decirte la verdad. Te mereces saber la verdad. Me quedé allí sentada mucho tiempo, dándole vueltas. ¿Qué quieres de mí? Dije por fin. Nada, no quiero nada. Solo quería que supieras que ahora te veo, de verdad, y que te pido perdón y que estoy orgullosa, tan orgullosa, orgullosa después de que todos los demás lo vieran, después de que el artículo se hiciera viral, después de que las cifras lo demostraran. Sé cómo se ve como si te importara solo porque ahora no se puede ignorar. Ella sintió, tienes razón, es así, y tengo que vivir con eso. Pero Melissa, aunque sea demasiado tarde, aunque ahora no importe, quiero que lo sepas. Veo quién eres, y eres increíble, me levanté. ¿Tienes que irte? Melissa, mamá, tienes que irte, no puedo hacerlo ahora. Se levantó lentamente. ¿Alguna vez podrás perdonarme? No lo sé, quizás nunca, quizás algún día, pero hoy no. Ella sintió, se dirigió hacia la puerta, se detuvo junto a la puerta, se dio la vuelta. No arruinaré el resto de tu vida, dijo, te lo prometo. Si quieres que me mantenga alejada, me mantendré alejada.
pero si alguna vez quieres darme otra oportunidad, estaré aquí, esperando, trabajando para ser la madre que te mereces. Se marchó. Cerré la puerta. Me apoyé en ella. Me permití llorar. No por tristeza, no del todo, sino por alivio, por liberación, por el cierre de un capítulo. Al día siguiente volé a Londres. La cumbre fue enorme, impresionante, repleta de líderes de la industria, innovadores, personas que cambiaron el mundo. Hice la presentación principal el último día. Me subí al escenario, miré a 10.000 caras, respiré hondo y conté mi historia, no solo sobre los negocios, no solo sobre las cifras, sino sobre la lucha, sobre la duda, sobre construir algo grande cuando las personas a las que más querías no creían en ti, sobre elegirte a ti misma cuando nadie más te elegía. La sala se puso en pie para ovacionarme. 3 minutos, aplausos ininterrumpidos. Estaba allí, en ese momento, en esa victoria, y sentí algo que no había sentido en años. Completamente, totalmente, indiscutiblemente orgullosa de mí misma. Después del discurso, se me acercó una mujer de unos 35 años, profesional, segura de sí misma. Esa era yo, dijo. Hace 5 años. Mi familia pensó que estaba loca cuando dejé mi trabajo en una empresa, pero construí una empresa valorada en 20 millones. Todavía no lo entienden, pero ya no necesito que lo entiendan. Tu discurso me lo ha recordado. Gracias. Nos abrazamos, dos mujeres desconocidas que se entendían de una manera que nuestras familias nunca entenderían. Por la noche en mi habitación de hotel revisé mi teléfono. 500 mensajes nuevos en LinkedIn, 23 nuevas solicitudes de negocios y un mensaje de texto de Derek. Vi tu discurso en línea, estuviste increíble, siento haber sido tan idiota, ¿te merecías algo mejor? Me quedé mirándolo fijamente. Luego escribí una respuesta. Gracias. Es algo. Lo envié. 1 minuto después llegó la respuesta. ¿Podemos hablar alguna vez? No por mi madre, por mí. Quiero entenderlo, lo pensé. Luego respondí. Quizás, algún día, pero ahora no. Lo entiendo, esperaré. Dejé el teléfono. Miré por la ventana al horizonte de Londres. En algún lugar allá abajo, en una ciudad llena de millones de personas, había otros como yo. Construían algo, arriesgaban, demostraban que todos estaban equivocados. Y en algún lugar había otras madres, otras familias, otras personas que no entendían, pero seguíamos construyendo, porque al fin y al cabo no construíamos para ellos, construíamos para nosotros mismos. 6 meses después del Día de Acción de Gracias, lancé mi propia empresa de consultoría, oficialmente, con un nombre, con un logotipo, con un equipo de 12 consultores. Éramos pequeños, pero crecíamos rápidamente. Roberts me llamó el día del lanzamiento. Estás loca, ¿sabes? Me dijo, pero se reía. Lanzar una empresa en un mercado tan competitivo. Aprendí de los mejores, le respondí. Damo, lo digo en serio. Estoy orgulloso de ti. Si alguna vez necesitas asesoramiento o si quieres un contratista para algún trabajo, llámame. Lo haré. Y Melissa, ese sentimiento que tienes ahora mismo, aférrate a él, porque habrá días en los que será difícil, días en los que dudarás de ti misma, pero recuerda ese sentimiento, te ayudará a superarlo. Gracias, Roberts. De nada. Ahora ve y crea algo increíble. Y eso fue lo que hice. A finales de año, mi empresa había obtenido unos ingresos de $5 millones. Trabajamos con 9 empresas de la lista Fortune 500. Contratamos a 17 nuevos empleados. Y solo habíamos empezado. En enero recibí una carta de una editorial. Querían que escribiera un libro, mis memorias sobre la creación de un negocio, sobre la familia, sobre elegirme a mí misma. Dije que sí. Pasé los siguientes 6 meses escribiendo cada mañana antes del trabajo mi historia,
mi verdad. El libro salió en septiembre. Se titula Construido de otra manera, cómo creé un negocio millonario cuando todos me decían que no. Se convirtió en un éxito de ventas en la primera semana. Debutó en el primer puesto de la lista de bestsellers del New York Times. A los críticos les encantó, a los lectores les encantó. Y las personas que más la necesitaban, las que estaban construyendo algo, arriesgándose, empezando, se identificaron con ella. Recibí cientos de correos electrónicos, mensajes, notas de personas que me contaban sus historias sobre padres que no creían en ellos, sobre familias que los avergonzaban, sobre cómo lo construyeron de todos modos y cómo mi historia les dio el valor para seguir adelante. Eso fue lo más importante. No el dinero, no la fama, no las cifras, sino el impacto, saber que mi lucha había valido la pena, que mi dolor se había convertido en algo útil. Eso hizo que todo valiera la pena. Una semana después de la publicación del libro, mi madre apareció en mi sesión de autógrafos. Hizo cola como todos los demás, 2 horas, sin quejarse. Cuando llegó su turno, se acercó a la mesa con los ojos enrojecidos. Llevaba un ejemplar del libro, la cubierta estaba doblada, las páginas marcadas. ¿Lo has leído?, dije sorprendida. 3 veces, respondió con voz temblorosa. Hay un capítulo sobre el Día de Acción de Gracias, el capítulo en el que describes cómo te sentías sentada a esa mesa, lo pequeña que te sentías. Mamá, tenía que leerlo. Todos teníamos que leerlo, verme a través de tus ojos, ver lo que te hemos hecho. No lo escribí para haceros daño. Lo sé, lo escribiste para curarte y lo consiguió. También me curó a mí. Leerlo, ver cómo mis palabras te afectaban, cambió algo en mí. Empecé terapia, empecé a trabajar en mí misma, intentando convertirme en la madre que merecías desde el principio. No sabía qué decir. No te pido perdón, dijo. No ahora, solo quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma, que lo estoy intentando y que cuando, si es que alguna vez estás lista, estaré aquí. Dejó el libro sobre la mesa, se dio la vuelta. Mamá, espera, se detuvo. ¿Me firmas el libro?, preguntó con voz llena de esperanza. Cogí el libro, abrí la cubierta interior, escribí: para mamá, progreso, no perfección. Quizás algún día, Melissa. Se lo devolví. Lo leyó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, susurró. Es más de lo que merezco. Quizás, pero es un comienzo. Ella asintió. Abrazó el libro con fuerza. Quizás algún día, repitió. Lo aceptaré. Y se marchó. La vi alejarse sintiendo algo extraño en mi pecho. No era perdón, todavía no, pero era la posibilidad de perdonar, y eso era algo. Un año después del Día de Acción de Gracias, estaba sentada en la oficina de mi empresa. Mi oficina, en el edificio que había alquilado, con un equipo de 30 empleados. Acabábamos de cerrar un acuerdo con una de las 5 empresas tecnológicas más grandes del mundo, un contrato de 10 millones. Estaba sentada en mi escritorio mirando el acuerdo firmado y pensando en aquel día de Acción de Gracias, en cómo me sentía pequeña sentada en ese escritorio, en cómo salí de la casa de mi madre sabiendo que algo había cambiado para siempre, en la decisión que tomé esa noche, publicar el artículo, mostrarles la verdad. Iba a ser una venganza, una forma de demostrar que estaban equivocados, pero se convirtió en algo más, se convirtió en una liberación de la necesidad de esperar su aprobación, de la necesidad de su validación, de la creencia de que su opinión determinaba mi valor. Lo construí, todo esto, sin ellos, a pesar de ellos, y esa victoria supo más dulce que cualquier agradecimiento que pudieran darme. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi abuela Rose. Estoy orgullosa de ti, mi niña. Siempre supe que harías grandes cosas. Vendrás a Acción de Gracias este año.
No será lo mismo sin ti. Me quedé mirando el mensaje. Luego escribí una respuesta. Ya veremos, abuela. Quizás lo envié. Un minuto después llegó la respuesta. Tómate tu tiempo, cariño. Estaremos aquí cuando estés lista. Sonreí. Quizás algún día, quizás cuando las heridas hayan sanado un poco más, quizás cuando esté lista para sentarme a esta mesa de nuevo, no como una decepción, sino como la mujer en la que me he convertido, como propietaria de un negocio, como autora, como una persona que ha construido algo increíble, quizás entonces, pero hoy no, hoy celebro mi victoria, la victoria sobre la duda, sobre el miedo, sobre las voces que me decían que no era suficiente. Hoy celebro a la mujer en la que me he convertido y esa ha sido la mejor victoria de todas. 2 años después de aquel día de acción de gracias, mi negocio estaba valorado en $50 millones. Fuimos nombrados una de las consultoras de más rápido crecimiento en Norteamérica. Di conferencias en todo el mundo, mi libro se tradujo a 15 idiomas y recibí una carta oficial de mi ciudad natal. Querían premiarme con la llave de la ciudad por logros sobresalientes en los negocios e inspiración a los jóvenes. La ceremonia iba a celebrarse el Día de Acción de Gracias. No se me escapó la ironía. Acepté. El día de la ceremonia volví a casa, por primera vez en 2 años. El ayuntamiento estaba abarrotado, cientos de personas, líderes empresariales, políticos locales, estudiantes de la universidad local. Mi familia estaba sentada en la primera fila. Papá, Derek, la abuela Rose y mamá. Parecía diferente, más mayor, pero también más ligera, como si el peso que había llevado durante años finalmente se hubiera quitado. Nuestras miradas se cruzaron. Ella sonrió, no mucho, solo una pequeña sonrisa triste que decía: te veo y lo siento. Asentí, lo reconocí. El alcalde se acercó al micrófono. Hoy tenemos el honor de reconocer a una de las empresarias más exitosas de nuestra ciudad, una mujer que ha construido un negocio multimillonario desde cero, que ha escrito un bestseller que inspira a miles de personas en todo el mundo con su historia de resiliencia y determinación. Continúo enumerando mis logros, mis contratos, el impacto de mi trabajo. Luego me invitó a subir al escenario. Me levanté, caminé hacia adelante, recibí mi premio. La sala se puso de pie para ovacionarme. Me quedé allí sosteniendo el trofeo, mirando a todas esas personas que me aplaudían y sentí paz, no victoria, no venganza, simplemente paz. Me dieron un micrófono, empecé a hablar. Hace 2 años me senté a la mesa en acción de gracias, sintiéndome más pequeña que nunca. Las personas a las que quería decidieron que era un fracaso, que mi camino era incorrecto, que me dedicaba a dar vueltas en lugar de construir. Hice una pausa, miré a mi familia. Estaban equivocados, pero su error me enseñó algo importante, que la única aprobación que necesitas es la tuya propia, que la única prueba que importa es la que te haces a ti mismo. Construí un negocio, escribí un libro, actué en escenarios de todo el mundo y lo hice no porque alguien creyera en mí, lo hice porque yo creía en mí misma. Si hoy estás aquí construyendo algo, arriesgándote, empezando y la gente que te rodea no lo entiende, quiero que sepas esto: no estás solo, tu camino es válido y tu éxito no depende de que otra persona crea en ti, depende de que tú creas en ti mismo. El público volvió a aplaudir. Cuando terminó la ceremonia, mi familia se acercó. Mi padre fue el primero en abrazarme. Estoy orgulloso de ti, pequeña. Gracias, papá. Derek fue el siguiente. Has estado increíble. Yo nunca debí haber dudado de ti. No, no debiste, pero estás aprendiendo. La abuela Rose me abrazó con fuerza. Mi brillante niña, siempre lo supe. Luego fue mi madre. Estaba allí de pie con los brazos cruzados, insegura.
¿Puedo hablar contigo?, preguntó en voz baja. Asentí con la cabeza. Nos alejamos. Encontramos un rincón tranquilo. Tu discurso ha sido precioso, dijo. Gracias. Tienes razón. Por todo. Estaba equivocada. Terriblemente, horriblemente equivocada. Lo sé. He pasado los últimos 2 años en terapia, trabajando en mí misma, intentando entender por qué hice lo que hice, por qué te humillé, por qué no pude celebrar tu éxito. Y que has descubierto que estaba asustada por tu valentía, por tu diferencia, por tu disposición a arriesgarte. Yo nunca tuve esa valentía, por eso intenté hacerte pequeña, más fácil de entender, más segura. No es asunto tuyo hacerme más segura. Lo sé, ahora lo sé, y lo siento, más de lo que jamás podrás saber. Nos quedamos en silencio. ¿Dónde estamos ahora, Melissa?, preguntó ella finalmente. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día podamos recomponernos? Lo pensé. No lo sé, dije con sinceridad. Me has hecho mucho daño, años de dolor. No es algo que desaparezca con una simple disculpa. Lo sé, pero veo que lo estás intentando. Y eso es algo. No es todo, pero es algo. Sus ojos se llenaron de esperanza. Entonces hay una posibilidad. Quizás algún día, si sigues trabajando en ti misma, si me demuestras que has cambiado, no con palabras, con acciones. Lo haré, lo prometo. Dedicaré el resto de mi vida a demostrarlo. No dediques el resto de tu vida a eso, le dije. Dedica el resto de tu vida a ser mejor. Por ti misma, no por mí. Ella sintió, se secó los ojos. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Dudé, luego asentí. Me abrazó, no con fuerza, con cuidado, como si temiera que me rompiera. No me rompí, pero tampoco la abracé. Todavía no, pero quizá lo haga algún día. Progreso, no perfección. Por la noche cené con la familia, en casa de mi abuela, no en casa de mi madre. Al principio fue incómodo, mucho silencio, muchas conversaciones cautelosas, pero luego Derek contó un chiste. Mi padre se rió. Mi abuela me preguntó más cosas sobre mi trabajo y poco a poco se fue haciendo más fácil. No perfecto, nunca será perfecto, pero tal vez algún día podría ser. Bueno, volví a casa esa noche sintiéndome diferente, no curada, aún no curada, pero sanando, y eso era suficiente. 3 años después de ese día de acción de gracias, estaba sentada en mi nueva oficina. Oficina en esquina, vistas a la ciudad. Mi empresa tenía ahora 1 centenar de empleados, oficinas en 3 países, ingresos de más de $100 millones al año. Ya no éramos solo una empresa de consultoría, éramos una fuerza, un cambio de mentalidad. Cambiamos la forma en que las empresas pensaban sobre el talento. Había logrado más de lo que jamás había imaginado, pero lo más importante no eran las cifras, no el crecimiento, sino las cartas que seguía recibiendo de personas que habían leído mi libro, que habían escuchado mi discurso, que habían visto mi historia y habían encontrado el valor para comenzar la suya propia. Eso era lo más importante, saber que mi dolor, mi lucha, mi triunfo, todo eso tenía sentido, que ayudaba a otros. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi madre. Hoy es el aniversario, ¿te acuerdas? 3 años desde ese día de acción de gracias, el día que lo cambió todo. Quiero que sepas que te lo agradezco por mostrarme la verdad, por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de crecer. Te quiero, siempre te he querido, mamá. Me quedé mirando el mensaje. Entonces, por primera vez en 3 años, respondí a uno de sus mensajes. Yo también te quiero, mamá, nos vemos en Navidad. Lo envié. Un segundo después llegó la respuesta. ¿De verdad? ¿Vendrás? Sí, vendré. Gracias, Melissa. Lo es todo para mí. Dejé el teléfono. Miré por la ventana. Progreso, no perfección. Sanación, no perdón. Todavía no. Pero es posible algún día. Y mientras tanto seguiré construyendo, seguiré creciendo.
Seguiré demostrando no a ellos, sino a mí misma que soy suficiente. Más que suficiente, soy todo, y esa es la mejor victoria de todas. 2 semanas después me reuní con mi madre, una cafetería, un lugar público, una hora sin expectativas. Llegó temprano, parecía mayor, más delgada, tenía más canas, había envejecido mucho en los últimos 12 meses. Nos sentamos, pedimos café, nos quedamos sentadas en un silencio incómodo. Gracias por venir a verme, dijo por fin. La abuela me convenció. Me alegro de que lo haya hecho. Llevaba meses queriendo hablar contigo, pero no creía que fueras a aceptar. Casi no acepto. Ella asintió con la cabeza. Bajó la mirada hacia su café. He leído tu libro, todo. Fue difícil leerlo, verme a mí misma a través de tus ojos, ver cuánto te había hecho sufrir. Fue difícil escribirlo. Hay un capítulo sobre tu graduación en la escuela de negocios, sobre cómo no fui. Escribiste que te enteraste de que ese día fui de compras con la novia de Derek, lo hiciste, lo hice, y estoy tratando de entender por qué tomé esa decisión, por qué siempre tomaba esas decisiones. ¿Lo entendiste? Estaba celosa de ti, de tu valentía, de tu disposición a hacer las cosas de otra manera. Pasé 32 años jugando según unas reglas que odiaba, siguiendo un camino que no había elegido, siendo quien mis padres querían que fuera. Y entonces llegaste tú y simplemente no lo hiciste. Elegiste ser tú misma. Yo nunca tuve esa valentía. Por eso me castigaste por ello. Sí, eso es exactamente lo que hice y lo siento por todo, por cada comentario despectivo, cada comparación con Derek, cada vez que te hice sentir pequeña, porque yo me sentía pequeña. Tomé un sorbo de café, dejé que sus palabras reposaran. ¿Qué quieres de mí, mamá? Nada, no quiero nada. Solo quería que supieras que ahora te veo, de verdad que te veo, y lo que veo es extraordinario. Has construido algo que yo nunca habría podido construir, no porque no sea lo suficientemente inteligente, sino porque nunca fui lo suficientemente valiente. ¿Eso debería hacer que te perdonara? No, no tienes que perdonarme. No me debes nada. Solo quería que supieras que tus éxitos, todo lo que has logrado, me ha enseñado algo importante. El éxito no tiene por qué parecerse al mío. Lo diferente no significa incorrecto. Y yo debería haber aprendido eso hace 30 años. Nos quedamos en silencio durante un rato. La empresa te ha degradado, dije. No importa. Sí, ahora estoy en un puesto de apoyo, menos responsabilidad, menos visibilidad. Es humillante. Lo siento, no te preocupes, me lo merecía. La forma en que hablaba de ti en público, cómo menospreciaba tu trabajo, daba mala imagen a la empresa. Tuvieron que distanciarse, lo entiendo. Como papá, de apoyo, más de lo que merezco. Me acompañó a terapia, me ayudó a ver cosas que antes no podía ver. ¿Cómo qué? Como el hecho de que proyectaba mis propias inseguridades en ti. Te obligaba a cargar con mi decepción. No era justo. Nada de eso era justo. Me terminé el café, miré el reloj. Habíamos hablado durante 45 minutos. Tengo que irme pronto. Tengo una llamada con un cliente. Claro, te agradezco que me hayas dedicado tu tiempo. Me levanté. Ella también. Melissa, antes de que te vayas, ¿podrás perdonarme alguna vez? Pensé en ello, en 3 años de dolor, en construir el éxito a pesar de ella, en todas las veces que me hizo sentir que no valía nada. No lo sé, dije con sinceridad. Quizás algún día, pero hoy no. Hoy sigo curándome y eso tiene que ser mi prioridad. Lo entiendo y si sirve de algo, estoy orgullosa de ti. Increíblemente orgullosa. Gracias. Significa mucho, no todo, pero algo. Fui a mi coche, me senté allí un minuto, lo procesé. La reunión no había arreglado nada, no borró el dolor, pero me dio algo que no sabía que necesitaba. Cierre.
3 meses después, Derek se comprometió. Me pidió que fuera su dama de honor. ¿Mamá estará allí?, pregunté. Por supuesto, pero no tienes por qué interactuar con ella. Solo estate ahí para mí. Puedo hacerlo. La boda fue preciosa. Derek parecía feliz. Su novia era maravillosa y mamá se quedó al otro lado de la sala todo el tiempo. No intentó hablar conmigo, no se acercó a mí durante la recepción. Solo sonrió desde lejos y me dejó en paz. Fue lo más importante que había hecho en años. Al final de la noche, cuando me iba, me detuvo en la puerta. Estás preciosa, Melissa, y feliz. Me alegro. Gracias, mamá. Lo digo en serio. Pase lo que pase entre nosotras, me alegro de que seas feliz. Soy feliz. Por primera vez en mucho tiempo soy realmente feliz. Ella asintió, dio un paso atrás. Me dejó marchar sin exigencias, sin culpas, sin expectativas. Solo aceptación. Se sintió como un progreso. 6 meses después me invitaron a hablar en una gran conferencia tecnológica en Singapur. 10,000 asistentes. Ponencia principal. Tema: construir el éxito contra todo pronóstico. Hablé de mi viaje, de empezar de la nada, de que me rechazaran las personas que deberían haberme apoyado, de encontrar la confirmación no en la familia, sino en los resultados. El público me ovacionó de pie. Después se me acercó una mujer joven, de unos 25 años, nerviosa. Estoy empezando mi propio negocio. Mis padres piensan que estoy loca. Quieren que consiga un trabajo estable. Tengo miedo de estar cometiendo un error. ¿Te apasiona esto?, le pregunté. Más que cualquier otra cosa. Entonces no estás cometiendo un error. El único error sería no intentarlo. Ella empezó a llorar. Gracias. Necesitaba oír eso. Todos necesitamos oír eso. Por eso sigo diciéndolo. Esa noche recibí un mensaje de texto de mi madre. He visto tu presentación principal en línea. Estás cambiando vidas. Sigue haciendo lo que haces. Mamá. No respondí, pero guardé el mensaje. Progreso, no perfección. 2 años después del Día de Acción de Gracias, mi vida se había convertido en algo que no podría haber imaginado aquella noche en casa de mi madre. Tenía un negocio que valía decenas de millones, un libro superventas, una plataforma para ayudar a los demás, relaciones que había reconstruido y relaciones que había dejado atrás. Aprendí algo importante. No necesitas la aprobación de todos para tener éxito. Ni siquiera necesitas la aprobación de tu familia. Solo necesitas la tuya propia. Y yo la tenía, por fin, por completo, totalmente. Tenía mi propia aprobación, mi propia validación, mi propio orgullo. Y eso era suficiente, más que suficiente. Lo era todo.